encontrado en el capítulo 1 3 llaves para entender el libro de Daniel. El primero es la llave de explicación, que el libro va a tratar con la restauración del reino de Dios, del rey verdadero de Dios, del santuario de Dios y del pueblo de Dios. Y hemos considerado la primera profecía en Daniel 2, que se trata de la restauración del reino. Y hay una historia para cada profecía, y la historia de la restauración del reino nos encontramos en el capítulo 3. La restauración del reino de Dios en forma de una historia. En esta historia vamos a ver que hay un crisis. Sabemos que un crisis es un juicio, es una prueba, y que en el libro de Daniel hay tiempo, hay prueba y hay resultados. Y vamos a limitarnos a las escrituras mismas para entender lo que está diciendo aquí en el capítulo 3 de Daniel. Y el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a todos, a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña, y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Necesitamos considerar entonces primeramente los precursores a este evento. Tenemos que recordar lo que pasó en el capítulo 2, tenemos que recordar que fue dado a Nabucodonosor los deseos de su mente, los deseos de sus pensamientos de conocer el futuro, y Dios le explicó el futuro. Así que había recibido revelación de parte de Dios en cuanto al futuro. Y la revelación fue en forma de una imagen, de una estatua. Y la estatua hemos aprendido que tenía cabeza, pecho, lomos, piernas, pies y una piedra. Y al escuchar la interpretación de parte de Daniel, el rey adoró a Daniel, como es propenso al ser humano adorar al mensajero y no a Dios. Y reconoció que Jehová era un Dios entre varios dioses. Y reconoció Nabucodonosor que Jehová era revelador de secretos, y que en la provincia de Babilonia había hijos de Dios, y fue dado a ellos parte del gobierno de su reino.
el pasado fue pasado. Y ahora encontramos a Nabucodonosor haciendo una imagen, no a la forma de lo que Dios mostró, sino de oro entero. Sus dimensiones son 60 por 6, seguramente por 6, así que tenemos un 666 en este monumento. Este es el número del hombre, lo mejor que el hombre puede hacer es el 6. Y esta estatua entonces está hecho de puro oro, porque él recordó, por lo menos, de que él era la cabeza de oro. Y ahora él dice, mi reino no va a terminar. Yo voy a tener reino eterno y este Dios de Daniel no va a pegar a mi reino. Y entonces tomó la revelación de Dios de una imagen, con cabeza, con cuerpo, con piernas, usó la figura que Dios presentó, pero cambió el metal para ser puro oro. Y como había adorado a Daniel, el mensajero, ahora piensa que la adoración debe ser a él mismo o a una criatura. Entonces, en este capítulo encontramos un crisis de adoración, porque ahora el rey está poniendo a sí mismo o a un ser humano, a una criatura, objeto de adoración. Y la adoración, según la palabra de Dios, es únicamente hacia Dios, el Creador. Y las dimensiones que hemos mencionado son 666, es lo mejor que pudo hacer el hombre, de puro oro. Y hizo este monumento. De esto hizo un decreto universal, llamó a todo el pueblo, a todos los gobernantes que viniesen para la dedicación, y era un decreto universal y era oficial de parte del gobierno, o es decir, es legislación, que el gobierno ha legislado la adoración. En los últimos días, según Apocalipsis, nuevamente el gobierno va a legislar la adoración, de una imagen. Y este es una creación humana que también tiene el número 666. Y no solo fue declarado, fue legislado, sino añadieron también la música, que es apelación emocional, o es decir, este va a ser una cosa de mucha emoción. Podemos decir que se concentra en las emociones humanas y usa la música para hacer la gente adorar a esta imagen. Y no solo esto, sino vino con pena de muerte. Y en los últimos días, según el capítulo 13 de Apocalipsis, vendrá un decreto de parte del gobierno con pena de muerte en cuanto a la adoración. Así que encontramos al rey poniendo de parte del gobierno la combinación del Estado con la Iglesia, de la religión con el gobierno. Esta es lo que también Apocalipsis habla de fornicación, de juntar la iglesia con el Estado es fornicación según la palabra de Dios. Así que hubo música, hubo mandato y estaban todos, y dice que adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Y el verso 8 del capítulo 3 de Daniel dice: por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley
que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre el negocio de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Estos entonces, uno de los caldeos, de los religiosos de Babilonia, vieron que la religión de ellos no fue seguido por estos judíos. Pero acusaron ante el rey de que estos judíos no respetaron al rey. Este no fue cierto. Ellos respetaron al rey y llegaron al llano de Dura, al valle de Dura, como fue mandado. Ellos llegaron respetando al rey y su decreto. Lo que no hicieron es adorar, porque ellos, como ya sabemos, siguieron la palabra de Dios y ellos no pudieron adorar a una criatura o a una creación humana. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña, y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Estos son 6 instrumentos, ¿no? Otra vez encontramos lo mejor que el hombre puede hacer. La música debe haber sido tremenda, ¿no? Y especialmente menciona 6 instrumentos cada vez que repite de la música. Y dice: porque si no adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Vemos entonces que estos prefirieron la muerte a desobedecer a su Dios. Es decir, estos en un crisis de muerte o vida, escogieron la muerte al pecado. Ese es ejemplo para cada uno de nosotros. No es solo ejemplo para el juicio final de Dios, para la prueba final, para la crisis final, para la imagen de la bestia, sino este es un ejemplo para nosotros diariamente. Diariamente debemos escoger la obediencia aunque traiga muerte. O es decir, el muerte en favor del pecado. Si le llega esta semana una prueba de pecar o morir, ¿qué escogerán? Estos hombres escogieron la muerte en lugar de pecar, porque no pudieron adorar a una imagen creado por el hombre. Entonces ellos se pusieron en oposición a la ley del gobierno, no en oposición al respeto al rey, sino llegaron al llano de Dura. Allí estaban en pie, pero no adoraron. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses,
ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Seguramente entonces el horno es como un horno de pan, pero debe haber sido bien grande. Cuando tú metes pan en el horno no quieres un fuego muy caliente, quieres un fuego que ha calentado el horno para que se cocina bien el pan y no quemarlo. Pero ahora el rey está cambiando de mente. En lugar de una persecución, de pasar un rato en un horno caliente que posiblemente aguante unas horas, lo va a hacer mucho más fuerte para que matara inmediatamente a los que se entran. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se mudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. Igual dice en Apocalipsis que se va a ver una ira tremenda de parte de la bestia y la imagen de la bestia y la bestia que sale de la tierra, y que van a poner hasta leyes de muerte para los que no adoran a la bestia y a su imagen. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Estos estaban bien vestidos, estaban vestidos de fiesta, de servidores al rey, al gobierno. Y como el orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Aquí vemos entonces el fuego ardiendo es un fuego, una prueba, un crisis para el pueblo de Dios. Para el reino de Dios, esta profecía es la historia de la profecía que estudiamos en el capítulo 2, y entonces ellos son los representantes de Dios, y ahora están derrotados, están echados al fuego, igual que el pueblo de Judá fueron llevados cautivos, su santuario desolado, su rey destronado y su gobierno quitado. Y el ejemplo ahora es, ¿será posible que Dios restaura a su rey? Y vemos la manera que lo hace. Porque dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos y se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Vemos entonces que en la crisis de adoración, para los que son verdaderos a Dios, los que obedecen el mandato de Dios en adorar a Dios únicamente, lo que está enseñado en los primeros 4 mandamientos, de no tener dioses ajenos delante de mí, de no adorar imágenes y de no tomar el nombre de Dios en vano y de guardar el día de reposo. Estos son los mandatos de Dios en cuanto a la adoración. Y los que obedecen estos mandatos de Dios encontrarán un fuego ardiendo de parte de los que no creen en Dios. Pero en el fuego vemos que no murieron. Así que es por medio de crisis que Dios va a restaurar su reino. El reino de Dios no será restaurado sin crisis, sin juicio, sin prueba final.
Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia, o es decir, fueron restaurados a sus puestos en la provincia de Babilonia. Fueron restaurados los hijos de Dios a gobernar en la provincia, lo que antes habían perdido por no obedecer al edicto del rey. Y en estas cosas podemos aprender que el rey reconoce que el Hijo de Dios es el Hijo del Dios Supremo, que pide a sus representantes, los tres jóvenes, que regresen al poder, y que él hace un decreto de limitar el libre hablar, ¿no? Y están puestos de nuevo en sus puestos estos jóvenes. Podemos ver entonces que él usó el mandato, la legislación, en mandar la adoración, usó la emoción con música, y en Apocalipsis con fuego que desciende del cielo a la apariencia de los hombres, y con la pena de muerte. Y en estas cosas vemos que el rey no sometió a la palabra de Dios en el capítulo 2, sino se erigió su propia imagen para su propio honor. O es decir, el orgullo humano se levantó contra el gobierno de Dios. Y por eso podemos concluir que la restauración del reino de Dios es amenazado por el imperio humano, como señala Daniel 3. O es decir, cuando Dios desea restaurar su reino en esta tierra, habrá oposición de parte del gobierno humano. Pueden esperarlo que en restaurar el reino de Dios, cuando Dios desea restaurar su reino, habrá oposición de parte de gobiernos humanos. Y como ve, la restauración del reino de Dios viene únicamente por medio de crisis e intervención divina. La restauración del reino de Dios,
viene con crisis e intervención. Intervención divina. ¿Por qué? Porque será opuesto por gobiernos humanos y únicamente será restaurado el reino de Dios en la tierra por medio de crisis, de prueba, de juicio final y la intervención divina. Y como tercero, Daniel 3 ilustra un decreto de adoración a una imagen con pena de muerte en los últimos días. Como dice en capítulo 13 de Apocalipsis, Daniel 3 ilustra un decreto de adoración, en los últimos días, que se menciona en Apocalipsis capítulo 13, que es seguramente pronto a venir en este mundo, en todo el mundo, un decreto de adoración que es ilustrado en este capítulo. Cuando viene tal decreto debemos ser respetuosos a nuestros gobiernos. No debemos hacer oposición en cuanto a ser llevado a tribunal, en cuanto a respetar las leyes que son de acuerdo con la palabra de Dios. Pero cuando las leyes demandan de nosotros adoración a una imagen, a una criatura, tenemos que decir, no podemos arrodillarnos ante esta imagen. Este entonces nos es dado como manera de enfrentar la prueba final sobre la adoración. Y la última podemos decir que los mejores planes eventualmente fracasarán si confiamos en nosotros mismos. Nuestros planes fracasarán si dependemos de nosotros mismos. Los planes de Nabucodonosor se fracasaron, aunque él era el poder más máximo del mundo. Y los planes del pueblo de Dios se cumplieron porque ellos no dependieron en sí mismos, sino en su Dios para librarlos. Así nos es dado un ejemplo de cómo enfrentar una crisis de adoración. Y no solo en un día futuro, sino cada día nos es dado cosas para adorar. Y tenemos que ver, ¿este es lo que Dios quiere o este es lo que yo quiero? Y este entonces debe ser nuestra regla, la muerte antes que el pecado. ¿O si le tienen preguntas o comentarios? ¿Preguntas? Quería preguntar, usted habló de que no puede haber la unión de la Iglesia y el Estado. Dijo una parte de sus comentarios. Y usted habló en el capítulo 2 de que había un reino de Dios instaurado que representa la piedra que golpea a la estatua. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de reino es esa piedra que va a golpear la estatua? ¿Va a ser un reino de iglesia y Estado
antes, porque usted mencionó que ese reino de Dios va a estar antes de la venida del Señor Jesucristo. ¿Qué tipo de reino va a ser este? Entre los seres humanos no hay justo ni aún uno, así que entre los seres humanos el gobierno político no se puede combinar con el gobierno de la iglesia, porque el político o siempre la iglesia que ha usado el gobierno para enforzar sus dogmas, ¿no? O ha usado la espada del hombre y no la espada del espíritu. A la iglesia actualmente le es dado una espada para gobernar la iglesia. La espada es la espada del espíritu. Y esto es dado a la iglesia y puede manejarlo, pero no es la espada del Estado, ¿no? Y esto habla Romanos capítulo 13. Pero en cuanto a tiempos, tenemos 1, 2, 3, 4, 10, y habrá aquí otros poderes, y viene la gran explosión. En la gran explosión, esta explosión es, se puede decir, una explosión legal, ¿no? Legal en el sentido que el matrimonio es matrimonio legal, en el sentido que los reinos legalmente ahora pertenecen a Cristo, que el santuario es purificado legalmente, el borrar de los pecados. Estas cosas son cosas legales que tienen el resultado en lo que puede decir moral o físico, lo que viene en la segunda venida. Entonces, en esta época está una época breve, es la época de las 7 últimas plagas, cuando Dios está obrando contra Babilonia con las 7 plagas. Me parece que en Apocalipsis es cosa de 1 año, y después, en la segunda venida de Cristo, el gobierno es ahora físico, moral de Dios, y será un gobierno justo, y de decir iglesia con Estado, puede decir que son combinados, pero no es dado al ser humano pecador combinar los dos. O es decir, un rey no debe ser sacerdote, pero Cristo es sacerdote, rey y profeta a la vez. Pero si estás hablando de este periodo, es el periodo entre la gran explosión y la segunda venida, que Dios está actuando por medio de las 7 plagas y está protegiendo a su pueblo y dándoles de comer y de tomar, ¿no? Y son ya sellados, han sido borrados sus pecados, y no habrá muerte entre ellos, no habrá salida del reino de Dios, en aquel entonces está completo su mujer, su iglesia, su casa. Se habla de un reinado legal, moral, físico, y habla de una restauración del santuario, si lo quiere aquí en la tierra, o cómo hay que explicarlo esa parte. La restauración del reino ocurre en el cielo. La restauración del rey ocurre en el cielo. La restauración del santuario ocurre en el cielo. La liberación del pueblo es cosa que ocurre en el cielo. Esta es la gran explosión, es la obra del juicio final. Y tiene su resultado en la tierra, que viene después. Primero en el cielo, después en la tierra. Primero son borrados nuestros pecados y después somos glorificados en nuestra persona, en lo moral. O es decir, lo legal siempre debe ser antes de lo moral. Hay un número de pregoneros de justicia que se trata de los aspectos morales y legales de la redención. Y el legal siempre debe ser antes que el moral. Es decir, yo creo en Perú se hace así, tiene que sacar su matrimonio legal antes de vivir juntos, ¿no?
Es lo correcto. Babilonia dice, podemos vivir juntos y después viene lo legal. O es decir, que poner la santificación antes que la justificación es contra el reino de Dios. En el juicio son borrados los pecados. Borrados los pecados es una cosa legal, ocurre en el cielo, no en el corazón. En el corazón ocurre la lluvia tardía, el sellamiento del Espíritu Santo. Es una experiencia en el ser humano resultado de haber recibido el borrar de los pecados en el cielo.